día tengan todos ustedes. Un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y les saludo aquí desde mi parroquia y también desde este estudio que tenemos para transmitir a todos ustedes este curso bíblico que estamos haciendo con ustedes. Bueno, no es el curso es otra cosa. Estas son lecciones sobre la Sagrada Escritura y todo lo que alrededor hay de ella. Les quiero recomendar que tengan su Biblia. Es muy importante que tengamos una Biblia católica a un lado de nosotros en estas lecciones bíblicas, porque si no tenemos la Biblia, pues se nos va a olvidar muy fácil y al rato vamos a estar preguntando lo mismo que el Padre está dice. Como a veces hay gente que dice que tiene muchas dudas, pues sí, y si no se acerca a estudiar la palabra de Dios, las dudas van a seguir ahí por muchísimo tiempo. Así que quiero saludarles a todos y decirles que estas lecciones, estamos en la lección número 9, esta es la lección 9, y vamos a hablar sobre las consecuencias de decir que la Biblia está inspirada. A ver, cuando nosotros decimos la Sagrada Escritura está inspirada, estamos hablando de inspiración por Dios. Dios es el que inspiró a los autores secundarios, que son los hombres que escribieron todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para que llegara a nuestras manos como lo tenemos hoy en día. Así que cuando nosotros aseguramos, como ya vimos las citas bíblicas, no sé si ustedes vieron la lección 8, allí vimos la cita de San Mateo y la cita de la segunda de Pedro, donde se nos asegura que la Biblia está inspirada por Dios, porque Dios es el autor de la Biblia totalmente. Los autores secundarios son los escribanos, son los que Dios utilizó para escribir la Biblia. Muy bien. Cuando decimos que las consecuencias de la inspiración, la primera es que tenemos que decir que es una revelación. Y cuando decimos revelación estamos diciendo que se nos da a conocer algo que no conocíamos. Y cuando decimos que el que se revela es Dios, pues imagínense, la palabra de Dios, la Biblia, que está presente en nuestros corazones, es aquello que se nos revela por parte de Dios. Y dice así: la primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, que Dios se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y leen con fe. Así es, una persona puede abrir la Biblia y leerla esperando encontrar en ella todo menos la revelación de Dios y simplemente pues nunca va a encontrar a Dios. Se tiene que leer con fe. Por eso decimos que cuando hablamos de que la Biblia está inspirada, la primera característica es que tenemos que entender que Dios se nos revela, se nos da a conocer a través de palabras humanas en las Sagradas Escrituras. Número 2, otro efecto que tiene la Biblia es la unidad de toda la Biblia. Así es, a ver, aunque la Biblia, nosotros vemos esta Biblia que está aquí, pues parece un libro de principio y fin, hecho y elaborado por el mismo autor o por un solo autor. Tenemos que tener claro, como lo hemos dicho, que la Biblia tiene tantos libros como autores. De hecho, hay varios libros que se le adjudican a un solo autor o hay un libro que se le adjudican a varios autores juntos. Por lo tanto, tenemos que decir que la Biblia es un libro que lo escribe un solo autor, que es Dios, a través de escribas secundarios, que son los autores humanos de esos libros, para que nosotros los entendamos. Pero que sin embargo la Biblia es un solo libro que aglomera muchos libros en ella. Y dice así: por diversos autores sagrados, fue escrita en un tiempo largo, es producto de la sabiduría de Dios, un solo autor que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Cristo preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Jesús. Todo el Antiguo Testamento tiene una sola finalidad, que es Dios que se revela a través del pueblo de Israel
para preparar el camino para la venida de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que entender que esta revelación tiene su cumplimiento en la venida de Cristo y en Jesucristo presentado como Hijo de Dios. ¿Ya me van entendiendo o más o menos me van entendiendo? Bueno, otra cosa muy importante que debemos de saber es que la Biblia es una sola, aunque son libros muy distintos uno al otro, forman un todo que es llamado Biblia. La otra cosa que debemos de saber de la Biblia es que la Biblia es un sacramento, sacramentalidad, es decir, por la cual Dios nos da su gracia. Es decir, ofrece al hombre oportunidad de encontrarse con Dios y con Cristo. No hay manera más eficiente que encontrarse con Dios en un primer momento, que es a través de la lectura respetuosa y con fe de los sagrados libros o de la Sagrada Escritura. Y por último, la última característica que encontramos a partir de la inspiración, es decir, que la Biblia está inspirado, es la inerrancia de la Biblia, es decir, sin error, ausencia de error. Pero hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a hablar de ausencia de error en cuanto a las revelaciones de Dios. O sea, Dios no está jugando, no dice una cosa en la Biblia y otra cosa en otro lugar. No. Toda revelación privada que exista en el mundo en contra de alguna revelación bíblica es equivocada y está errónea. Por lo tanto, cuando la Iglesia nos dice que la Biblia no tiene error, no se refiere a que no tenga por ahí algunos errores, humanamente hablando, o que no son creíbles, pero el error no se refiere a lo narrado, sino que se refiere a la revelación propia que sirve para salvarnos. Allí no puede ni hay error en ningún libro de la Sagrada Escritura. Padre, ¿y qué pasa cuando una revelación o una verdad está puesta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo está de otra manera? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al libro del Nuevo Testamento o al del Antiguo? Bueno, al del Antiguo lo respetamos, era la revelación de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros, pero nosotros tenemos que hacerle caso al Nuevo Testamento, a los libros del Nuevo Testamento, porque son los libros que hablan ya muy directamente de Cristo. El Antiguo Testamento es la preparación a Cristo, pero prevalece el Nuevo, porque el Nuevo ya es la revelación misma de Cristo. Así que cuando decimos que la Biblia no tiene error, no quiere decir que no haya por ahí algunas cosas raras que quizá un autor utilizó para explicar algunas verdades narradas en ese tiempo. Vamos a ver esto. Es muy importante estas dos verdades que tenemos que tener en cuenta. Dice, siendo la Biblia inspirada por Dios, toda doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad. Que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición porque tienen al mismo Dios como autor y creador. Es decir, la ciencia y la Biblia, aunque a lo mejor haya alguna diferencia, no pueden estar contradiciéndose porque tienen al mismo autor, que es Dios mismo. Nota, dice, en la Biblia hay aparentes contradicciones entre algunos datos bíblicos y lo que nos dice la ciencia. Así es, miren, hay algunos datos muy curiosos en la Biblia que ustedes y yo pudiéramos decir, bueno, padre, la Biblia dice esto, pero la ciencia ha demostrado que eso no puede ser verdad o que no pudo haber sido así tal cual como está en la Biblia. Así es, no por eso nos vamos a pelear. Les voy a poner algunos ejemplos de las verdades que nos dice la Biblia, pero de que a lo mejor si vamos a la ciencia vamos a chocar. Y eso nos tiene que ayudar a confluir los dos puntos en un solo punto. Número 1, la Biblia dice que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. La ciencia dice que esto se llevó miles de millones de años. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la ciencia o a la Biblia? La respuesta es a las dos. Número 1, el creador de todo es Dios.
La Biblia, el autor de la Biblia, hablando del libro del Génesis, donde está esta narración bíblica de que Dios creó, separó e hizo todo en 6 días, tenemos que entenderla en cuanto que el autor nos trata de decir que el creador de todo es Dios. Esta persona utilizó el número de 6 días para darnos a entender que Dios no lo hizo todo de una sola forma o en un solo momento, no, sino que Dios fue creando todo poco a poco. En un día hizo esto, en otro día hizo esto, en otro día hizo esto. La ciencia nos enseña que no todo fue hecho al mismo tiempo, sino que fue evolucionando paulatinamente hasta llegar al mundo que hoy es. Y de hecho el mundo sigue evolucionando hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿hay error en la Biblia? Bueno, error no, porque el creador es Dios uno solo. Quizá la manera de narrar de este autor no fue la apropiada, pero no tenía él otra manera de escribir. Hay que entender que la Biblia fue escrita, sobre todo el libro del Génesis, más o menos 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, ellos no sabían ni de medición, ni siquiera de días ni de noches. Todo lo medían de una manera muy simple, y fue la manera con la que el autor del Génesis quiso darnos a conocer que Dios es el que interviene y el que crea. Muy, muy importante. Pero otra cosa que también debemos de tener claro es lo siguiente. No quiere decir que la Biblia, que la ciencia esté mal. Quizá la ciencia tiene verdad en esto, pero sin embargo el creador de todo es Dios, independientemente que lo haya hecho en 7 días o en millones de años. Padre, pero entonces no lo hizo en 7 días. Mira, no te tienes que quedar con eso. Hay que entender que los días y la medición de los días lo hicimos nosotros. Para Dios un día, dice la Sagrada Escritura, son como 1000 años. No sabemos, porque la dimensión de tiempo en Dios no existe, porque Dios es eterno, no es temporal como tú y como yo, que tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Dios no tiene fecha de nacimiento ni fecha de muerte, es eterno. Por lo tanto, Dios creó todo de la nada y es su autor principal. La ciencia nos dice que en millones de años, la Biblia nos dice que en días. Eso no importa, lo importante es la mano de Dios en todo lo que creó. Muy bien, otro ejemplo que pudiéramos darnos es que dice que el profeta Jonás se lo comió la ballena y estuvo 3 días en el vientre. Bueno, pues esto no podría ser real, porque pues si se lo come, pues ya es parte de su organismo y no puede estar una persona viva dentro de otra, porque empieza la digestión. Entonces, Padre, ¿cómo podemos entender? Podemos entender que es un ejemplo de resguardo de Dios para Jonás. Jonás es comido, entra en una ballena, pero por prodigio de Dios no es devorado, no es muerto. Esto pudiéramos entenderlo como un refugio de Dios. Es decir, quizá el autor no encontró la manera de decir del resguardo de Dios y utilizó este género literario que la ciencia no nos permite, pero que el autor del libro del profeta Jonás nos narra. Así que no tienen que enojarse, porque esto no es tan importante ni es fundamental en la revelación de Jesús. No estamos jugando ni estamos mintiendo, sino que se utiliza una manera literaria de narrar una verdad profunda. ¿Correcto? ¿Sí me entienden o se me van a asustar? Muy bien. Eso no aplica a todo. No por eso vamos a decir que no existió Abraham, no por eso vamos a decir que no existió el profeta Isaías. Claro que existieron, todos ellos existieron. La Biblia nos da así. Ahora, esto es muy importante. La Biblia no nos quiere dar a conocer datos históricos. El autor de la Biblia lo que busca es utilizar ejemplos con nombres completos para dar a entender las verdades grandísimas, como es la creación del universo, como es la elección de un rey, como es la elección de unos hombres por parte de Dios o de un pueblo. Sin embargo, quizá el autor de esos libros no supo o no entendió
cómo poderlo hacer. Por eso utiliza ejemplos, utiliza nombres y dice, pues esta persona sucedió así, Dios lo elige, Dios lo llama y sucedió en tal lugar, ¿no? Entonces, si no coinciden las verdades de la ciencia, que son verdades medidas por la ciencia y solo por la ciencia, si la Biblia no coincide con esas verdades, pudiéramos pensar que está equivocada. No está equivocada. En la Biblia no hay error. Lo que existe es a veces un ejemplo mal utilizado o un ejemplo que no puede ser creíble, pero que no nos importa el ejemplo ni la persona. Nos interesa la mano de Dios que existe en ese acontecimiento. Muy bien, podemos poner como ejemplo los milagros de Jesús. Los científicos dirán que eso no es verdad, pero sin embargo, ¿dónde queda todo el testimonio de las personas que allí estuvieron y que dan fe de que eso sucedió? La ciencia ahí no puede decir qué pasó. Así como a lo mejor en algunas partes de la Biblia, son muy pocas, donde todo es de manera narrada muy rara. Dices, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Bueno, la Biblia no le interesa la verdad histórica o geográfica. A ver, maestros de historia o de geografía o de matemáticas, si ustedes quieren encontrar en la Biblia datos históricos, geográficos o matemáticos, discúlpenme, la Biblia no es libro de historia, ni de matemáticas, ni de geografía. Es un libro religioso que utiliza ejemplos que quizá no estuvieron correctos o perfectos, pero que sin embargo sirven para iluminar la mente de las personas. Muy bien, dice, es una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios. Muy bien, pues vamos a terminar ahí estas consecuencias de la interpretación, de la palabra interpretación en la Biblia. Muy bien, de la inspiración, perdón, ¿cuál interpretación? ¿Por qué decimos que la Biblia está inspirada, aunque a lo mejor en ella existen algunas cosas que son inverosímiles o que no son creíbles? Sin embargo, para los que tenemos fe y vemos la Biblia con un sentido analítico espiritual, tenemos y comprendemos que la mano de Dios ahí está, en los autores secundarios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber estado en esta lección número 9 de lo que está alrededor de la Biblia. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y buen día para todos. Nos vemos próximamente en otra lección sobre la Biblia.